Madre del amor hermoso, señores. No sé si ayer vieron o tuvieron oportunidad de ver cómo terminaron los principales índices bursátiles, sobre todo estadounidenses, pero espero que no tuviesen mucha posición, porque ayer tuvimos uno de los peores días en bolsa desde octubre de 2023, si no me falla la memoria. Es decir, uno de los peores días en bolsa de los últimos 3-4 meses. Pero, ¿qué ocurrió exactamente ayer? Bueno, pues ya lo sabéis, la rueda de prensa de Jerome Powell. Mira que en este podcast hemos ido pesados, diciendo que cuidado, que iba a haber volatilidad. Ojo, que podría también haberse disparado el mercado y subido en el caso de que las palabras empleadas por el mandatario hubiesen sido más dovish, más laxas en cuanto a la política monetaria que se adoptará en el futuro. Pero en este podcast vamos a comentar, por supuesto, la razón que ha pasado, que ha dicho Powell para que los mercados caigan. ¿Es razón suficiente para ver esta caída? Es decir, ¿esta caída está justificada? O de lo contrario, podemos aprovechar ciertas oportunidades, ciertas acciones grandes, sólidas, como puede ser, se me ocurre Google, que cayó un 7 y pico por ciento ayer y que está más o menos en una zona de soporte, y un poquito, pues, cuál puede ser o qué pensamos nosotros que va a ser el devenir del mercado, viendo, pues, la comparecencia del mandatario de política monetaria de la Reserva Federal. Pero antes de nada, como siempre, amigos, tenemos una newsletter diaria donde mandamos de lunes a viernes las 3, 4, 5 principales noticias con un par de párrafos explicándolas y también pues un par de párrafos hablando de lo que nosotros estamos haciendo con nuestro propio dinero, riesgo y ventura. Así que suscríbete en el enlace de la cajita de más información de este podcast porque creo que, pues aporta bastante valor y además es gratis, 100% libre de spam. Entonces, pues por ahí tienes absolutamente un recordatorio, un resumen diario interesante. Bien, antes de nada, voy a comentar por qué han caído los mercados. Como sabréis, y si no sabréis os lo explico, ayer tuvimos la decisión de tipos de interés en Estados Unidos y, para sorpresa de nadie, se mantuvieron en el 5,5%. ¿Qué significa esto? Esto significa nada porque todo el mundo sabía que ellos iban a mantener en el 5,5%. Es cierto que podemos hacer una lectura, que una lectura que ya llevamos haciendo varios meses, pero ahora pues se puede confirmar más todavía si cabe, que es que la Reserva Federal ya está en el techo de subida de tipos de interés y no vamos a ver más subidas, a no ser que, por supuesto, pase algún cisne negro, se me ocurre algún embargo petrolero, que ocurra algo extraño, ¿no? Quitando cisnes negros, es 99,9% periodo, si me permitís, seguro que la Fed no va a subir más los tipos de interés en este ciclo económico. Sin embargo, esto el mercado ya lo sabía, por lo cual ya sabéis que cuando hay un evento que ya está descontado, que todo el mundo lo sabe, pues el mercado ni fu ni fa, no reacciona. Sin embargo, ya avisamos que lo importante no era la decisión en sí, porque todo el mundo la sabía, sino la rueda de prensa posterior, media hora después, a las 8:30 de la tarde, donde el mandatario de la Reserva Federal, Jerome Powell, daría una rueda de prensa explicando por qué habían decidido mantener los tipos de interés sin subidas y sin bajadas, un poquito las perspectivas, cómo ven la inflación, cómo ven el mercado laboral, y luego se sometió a una rueda de preguntas como cualquier rueda de prensa que se precie. No sé si visteis la rueda de prensa de Powell, yo sí que la vi, porque al final pues es mi trabajo, vivo de esto, me gusta y pues soy un friki, no tenía nada tampoco mejor que hacer. Y la primera parte, que fue antes de las preguntas, la verdad es que sonó relativamente dovish. Entendemos por dovish, entendemos por la palabra dovish en inglés, es como suave, es como más laxo en cuanto a política monetaria. Comentó un poquito el overview de la economía, dijo que el crecimiento de PIB por encima del esperado pues que estaba bastante bien, que la inflación está reduciéndose de forma consistente, sobre todo el PCE, y bueno, pues en definitiva sonó bien, ¿no? Tampoco es que dijese aquí la panacea, pero sonó bien, y si veis el mercado, el comportamiento del S&P500, pues se disparó, o sea, subió bastante, llegó el Dow Jones incluso a estar en positivo, luego que se metió un leñazo, ahora vamos a ello, durante estas palabras, pero es que el problema vino con la rueda de prensa, es decir, con las preguntas que algunos periodistas le hicieron al mandatario estadounidense. Y la pregunta clave fue una que más o menos vino, la parafraseo, vino a decir que cuándo pensaban bajar los tipos de interés, que qué pensaban sobre bajar tipos de interés en marzo y que más o menos pues qué fecha manejaban los miembros del FOMC. A esto Powell contestó obviamente que no tienen idea de cuándo van a empezar a bajar los tipos de interés y que de hecho sus decisiones dependen de los datos entrantes, algo que ya llevan bastantes meses diciendo y es algo evidente, pues dependiendo de los datos que vayan teniendo a nivel económico, y por datos se refiere, ya te lo digo yo, al PCE, al IPC, al PIB y datos de empleo, pues dependiendo de esos datos de empleo y de esos datos macroeconómicos, pues decidirán una cosa u otra o bajar los tipos de interés en un momento u otro. Sin embargo, Powell apeló directamente al tema de bajar tipos de interés en marzo y dijo literalmente que la probabilidad de que la Fed baje tipos de interés en marzo es muy baja.
Dirás, vale, Arnau, pero nos dijiste tú la semana pasada en un podcast que los futuros sobre fondos federales, es decir, lo que el mercado de valores espera, hace tiempo que ya no esperan una baja de tipos de interés en marzo. Y yo te diré, sí, pero es que Powell nunca se había pronunciado acerca de bajar tipos de interés en marzo y es el presidente, es el que manda. Entonces, que diga esto, la verdad pues que sí que es bajista para el mercado y de hecho la caída que vimos tan fuerte ayer fue principalmente debida a eso. También Powell hizo alusión al higher for longer, también el mercado pues se lo toma mal porque al final que el presidente de la Reserva Federal te diga que los tipos de interés van a estar elevados durante más tiempo, aunque no diga cuánto tiempo y aunque seguramente al final los datos económicos no mientan y nos terminen bajando pues en mayo, junio, julio, ahora hablaremos de ello, bueno, pues al mercado tampoco le viene muy bien y como ya teníamos esa semilla bajista o de pánico sembrada, pues ya el pánico cundió y la sesión de ayer fue desastrosa. Tan desastrosa que el Nasdaq cayó un 2,3%, el S&P 500 cayó un 1,6% y el Dow Jones un 0,82%. Pero es que no solo cayeron las bolsas, porque podéis decir que ahora mismo los índices están muy sobreponderados por las Big Tech, entonces pueden ser no representativos, sino que si vemos un gráfico de Advancers and Decliners, es decir, la amplitud, es decir, cuántas empresas de las que cotizan en bolsa terminaron en rojo y cuántas terminaron en verde, de las 6.700 que hay cotizadas, 4.500 terminaron en rojo y tan solo 1.200 en verde. Es decir, fue un día muy bajista para todo el mercado. El IWM, el Russell 2000, que nos estamos fijando últimamente bastante, cayó un 2,5%. De lejos, el índice al que más le afectó esto. Y es que es evidente, las empresas de mediana y de baja capitalización son aquellas que normalmente no generan beneficios. Entonces dependen más de deuda. Si los tipos de interés están altos durante más tiempo del que se esperaba, pues no, la deuda se encarece, ¿no? Me explico, ¿no? Entonces, a estas empresas son también las que más se benefician en el caso contrario, en el caso de que la Fed baje tipos interesantes, pero también las que más perjudicadas se ven. Y junto con el Nasdaq, el IWM es lo más sensible al tema de tipos de interés. Vale, esto es lo que ha ocurrido, estos son las noticias y ahora les contaremos la verdad, ¿no? Vale, estas son las noticias, ahora vamos a hablar de lo que posiblemente pase en bolsa. Para hablar de lo que posiblemente pase en bolsa, quiero hablar también de lo que estoy haciendo yo con mi dinero y de lo que estamos haciendo nosotros en Boring Capital, porque vuelvo a lo mismo de siempre. Las opiniones son opiniones, pero en bolsa pues tienen un valor que tiende a cero, no sirven de nada. Siempre lo digo, no se fijen en lo que yo digo, fíjense en lo que yo hago. Entonces les voy a comentar lo que estamos haciendo nosotros en Boring Capital. Y como sabréis, el lunes nosotros teníamos acciones de UPath, que es una empresa growth, es una empresa de estas que se ven que están bastante correlacionadas con el tema de tipos de interés. Inversamente correlacionadas, quiero decir, es decir, más sensibles a una buena o a una mala noticia. Entonces, el lunes pasado, este lunes, vendimos nuestras acciones de UPath con un 3 y algo por ciento de rentabilidad, un 3,08, un 3% de rentabilidad. ¿Por qué las vendimos? Suscitó bastantes preguntas, no solo de algunos clientes, sino también de muchas personas en redes sociales, oyentes, incluso algún que otro criticó de, es que vendéis muy pronto. Y la razón de la venta fue muy simple. Tenemos una empresa que es muy sensible a un evento, que en este caso era las declaraciones de Powell, tanto para bien como para mal, ojo, podría haber subido si Powell hubiese dicho algo positivo, y le ganamos un 3%. Nuestro pensamiento fue muy claro, ostras, más vale pájaro en mano que 100 volando, y teniendo en cuenta que las bolsas están en máximos, que al final el mercado esperaba un Powell ciertamente dovish, porque Christine Lagarde del Banco Central Europeo fue un poquito laxa, ¿no? Durante la semana pasada decimos, oye, vamos a vender, vamos a realizar un 3% de rentabilidad, vamos a ponernos en positivo en enero, que hemos finalizado enero finalmente un 0,4, 0,5% al alza en Boring Capital, y vamos a mirar desde la barrera lo que diga Powell. Si dice algo malo, pues nos hemos salvado de la caída, que ha sido finalmente el caso. Si dice algo bueno, pues ya volveremos a encontrar un punto de entrada y tranquilidad y buenos alimentos. Y finalmente, pues nuestra estrategia del mitigar riesgos ha funcionado. Insisto, no porque seamos más inteligentes que el resto. Al final es sentido común. Amigos, no se expongan a riesgos innecesarios. El simple hecho de estar invirtiendo en bolsa ya tiene riesgos, ¿vale? Porque te puede venir por un ejemplo muy claro, un 11S que no te esperas, es un cisne negro y pataclán y tus acciones caen. Pero el problema aquí, o la negligencia aquí, es mantener tus acciones en cartera si sabes a ciencia cierta que hay una fecha en el calendario redondeada o señalada con fluorescente que dice, este día va a pasar tal que va a mover el mercado. Ostras, si encima tienes posiciones que le ganas dinero o que no tienes mucho margen, pues véndelas y a ese evento macroeconómico que pueden ser resultados empresariales o puede ser una rueda de prensa de Powell, pues estate 100% cash y lo ves desde la barrera. Prefiero 1000 veces dejar de ganar a perder
lo vuelvo a repetir, prefiero 1000 veces dejar de ganar que perder. Porque en bolsa, ¿cuál es nuestro primer cometido en bolsa? Examen sorpresa. Es no perder dinero, es preservar capital. ¿Y cómo se preserva capital de la forma más óptima? Coño, pues no asumiendo riesgos innecesarios, sino que insisto, que si Powell hubiese dicho buenas palabras, se hubiese disparado y un paz al alza. Pero es que prefiero perderme ganancia potencial y asumir un riesgo muy grande. Y en este caso era un riesgo muy grande y en este caso pues hemos tenido razón en ese sentido, ¿no? Entonces, contentos desde Boring Capital, contentos. ¿Y qué estamos pensando ahora? ¿Qué estamos planeando ahora? Pues os voy a ser totalmente sinceros. Hoy, seguramente, a no ser que veamos algo muy claro, no vamos a comprar ninguna empresa en bolsa. Y vamos a dejarle 1 día, 2 días al mercado para ver cómo se apoya, qué hace, si aparece demanda, si aparece oferta. También hoy tenemos resultados empresariales de Meta, de Amazon y de Apple, lo cual pues son importantes siempre conocerlos. Y vamos a dejarle un par de días al mercado para que asiente las palabras de Powell y para ver hacia dónde se van los índices y hacia dónde se va el flow de dinero, ¿no? Ayer vimos claramente que a las cíclicas se entró bastante capital y a las defensivas, pero bueno, una sesión es muy poco para nosotros para confirmar una nueva tendencia en algún sector. Entonces vamos a darle unas 24, 48 horas, incluso hasta igual nos esperamos hasta el lunes siguiente a ver un poquito qué hace el mercado y ahí ya decidiremos nosotros como sibaritas que somos, como personas que nos salimos y que nos gusta tomar decisiones ya con las cartas encima de la mesa, decidiremos qué hacemos. Hay varias cosas que me gustan, ¿vale? Y es que yo no, principalmente, esto ya es opinión, esto ya entra dentro del terreno de opinión, no creo que esta caída sea un inicio de un mercado bajista, ni un inicio de un crash, ni nada. Sí que es cierto que creo que en el SP500 todavía puede corregir un poquito más hasta soporte, y por soporte me refiero a los 4.790 puntos. Esto es una caída potencial adicional de un 1% en el SP500, no es mucho para nada. Es cierto que creo que puede quedarle una sesión, un par de sesiones quizás, posiblemente, a los mercados de caída, pero más allá de eso tampoco veo un cambio en las reglas del juego, tampoco veo que sea muy dramático. Al final, Powell lo que ha dicho es que no van a bajar tipos de interés en marzo, algo que los futuros sobre fondos federales ya descontaban. Es cierto que no con una probabilidad muy alta, pero ya lo descontaban. Y de hecho lo que particularmente creemos en Boring Capital que sucederá será una baja de tipos de interés en mayo, junio o julio, uno de los 3 meses. Goldman Sachs, JP Morgan ha pasado, bueno, ahora mismo muy inteligentes ellos, ¿no? Los cabrones han dicho que ahora ya no esperan una baja de tipos en marzo, ahora la esperan en mayo. Qué bien, después de que el mismo presidente de la Reserva Federal te lo diga. Amigos, no hagan caso a los banqueros de inversión. Pero bueno, nosotros creemos que los van a bajar en mayo, es lo que es mayo, junio, julio. El mercado descuenta mayo. Veremos a ver qué tal. Al final, normalmente, y esto ya es pura estadística, después de los discursos de Powell así un poco más agresivos, que el mercado cae fuerte, puede extenderse un poco más la caída 1 o 2 días, pero normalmente luego no es nada dramático y tiende a recuperar. Lo importante de verdad son los datos económicos, y por datos económicos me refiero a inflación PC, a inflación IPC, a inflación IPP, que estamos viendo que pueden repuntar un poco algunos en algunas configuraciones, pero en líneas generales el proceso de desinflación es claro, ¿no? Entonces, no me preocuparía, como big picture, no me preocuparía de este evento. Sí que es cierto que nos enseña una gran lección, ¿vale? De nuevo, una gran lección de gestión de riesgo, y es que, amigos, no asumir riesgos innecesarios, perfectamente evitables, como era este caso, y además, anda que no di por saco yo en el podcast y por redes sociales, así que no tienen excusa, y si han vendido ustedes sus acciones, enhorabuena, bienvenido a la gestión de riesgo, y pues eso estamos haciendo nosotros en Boring Capital. Nos tomamos en serio tanto nuestro capital, mi capital personal, porque todas las ideas de inversión que lanzamos en Boring Capital y toda nuestra operativa al final no deja de ser las empresas que yo, Arnau Nogués, compro y vendo personalmente. Entonces, el primer interesado en ganar dinero en bolsa y en no asumir riesgo soy yo, porque son mis ahorros y es mi dinero. Pero nos tomamos en serio este capital. Y con esto ya acabo la pregunta de Arnau, ¿es buena idea comprar Google ahora después de la caída de un 7,35%? Porque además está medio en soporte. Hombre, pues no me desagrada Google, pero le daría un par de sesiones para ver hacia dónde va. Si se sigue hundiendo, cuidado, pero si no se sigue hundiendo, puede ser interesante porque está en la media de 50 sesiones, está más o menos en soporte, bueno, puede dar una pequeña entrada, insisto, todavía no, hay que darle un par de sesiones, un par de días, ver hacia dónde va el precio, si aparece demanda, si sigue apareciendo oferta, y a partir de ahí decidimos. Esto para un swing. Si lo vemos claro, por supuesto se lo mandaremos a los clientes de Boring Capital sin ningún tipo de problema.
Por cierto, y ya con esto me callo, hoy o mañana a más tardar publicaremos nuestras rentabilidades y operaciones en enero de 2024 como parte de nuestro compromiso por la transparencia todos estos años. Cada mes publicamos de forma transparente todas las operaciones, todas las compras, todas las ventas y la rentabilidad, sea positiva, negativa o neutra, que hemos obtenido en este caso enero de 2024. Hemos sido rentables este mes, es cierto que un 0,4% de rentabilidad, no es mucho, es bastante poco, teniendo en cuenta que venimos de octubre, noviembre y diciembre, que hemos tenido rentabilidades cada mes prácticamente a doble dígito. O sea, en diciembre hicimos un 12, 13, 14, 15% de rentabilidad más o menos. Depende de cómo cada cliente, ¿no?, hubiese ponderado las ideas y tal. Pero venimos de un momento muy bueno, se nos ha hecho un poco bola, sobre todo al principio de enero, y sobre todo la cagamos con Abercrombie & Fitch, que nos salimos con un 0% de ganancia cuando tendríamos que no tendríamos que habernos salido y hubiésemos ganado un 5, 6, 7%. Pero bueno, cosas que pasan, al menos hemos conseguido ahí cerrar en positivo, también el tipo de cambio nos ha ayudado y poquito más que comentar. Así que nada más, amigos, esta presentación de resultados, por cierto, y todos nuestros anteriores, podéis verlos en nuestra web, boringcapital.net/informes-rentabilidad. O te metes en boringcapital.net, bajas un poquito y pone: haz clic aquí para ver nuestras rentabilidades. Le das y las puedes ver. Nada más de momento. Un abrazo y a ver qué tal los resultados empresariales de Apple, de Meta y de Amazon hoy. Un abrazo, chicos.